¿Y este árbol te lo pongo aquí así? No, si quieres me lo pones en la pelona. No seas sarcástico, respondón con tu Irónico. mamá. Atrevido. Irónico, Y mi mamá es capricorniano. Virgo, y mi mamá es Virgo. ¿Qué tal? Yo soy tu mamá. Bien, muy buenas, pero muy buenas a todos ustedes. Estamos los 333, tres almas. Es 3 meses. Siempre se me olvida. Ok, Mente, alma, destino. Ok, sí, es que yo empiezo, yo comienzo por el corazón. Tres mentes. 3 almas. 3 destinos. Hola. Hola, hola a todos. Bien, el tema de hoy es súper espectacular, y yo pienso que vamos a ponerle a todo esto un poquito de magia, ¿no? Por eso tenemos los arbolitos de Navidad aquí, y ustedes no se dan cuenta, pero allá atrás de cámaras hay un árbol espectacular que lo tenemos para la próxima, para que lo vean. Y vamos a hablar una cosa que, pues, ya que hemos hablado de lo que son las peticiones, vamos entonces a poner las peticiones en práctica. ¿Sí? Bueno, pues ¿cierto? sí. Perfecto. Y entonces ustedes más que nadie vamos a hablar sobre el espíritu de la Navidad. Pero bueno, este es el tema, o sea, este es como el barniz que se le pone a todo esto, porque viene una fecha especial que es el 21 de diciembre. Exacto. Y ese 21 de diciembre, pues bueno, hemos leído un montón de cosas espectaculares, pero qué mejor que Natalia que nos lo describa. Pero antes Bueno. yo quiero hacer una acotación. Y es que este día 21 de diciembre, sobre todo en el tema cristianismo, es algo que viene siendo como rechazado, ¿ok? Le dan muchas connotaciones y muchas cosas que no son favorables si lo vemos desde ese punto de vista, pero pues haciendo una investigación como la que hemos hecho hoy en día, pues nos hemos dado cuenta el verdadero significado y lo que trasciende, ¿no? Entonces, por eso aquí Natalia, nuestra amiga, hoy nos va a enseñar cómo realmente ¿Cómo interpretarlo, interpretar ese día, ¿no? Pues recordemos que o sea, entendemos todos que el mundo es totalmente el tema energético. En este caso, el 21 de diciembre se le llama como digamos que es la llegada o la celebración del espíritu navideño como tal. Es un día muy energético, pero a nivel es decir, no lo vamos a ver de una manera mística. Ni religiosa. Tampoco, ni nada de esto. Lo estamos adaptando, pues, Navidad, espíritu de Navidad y todo esto, ¿no? Ahora les cuento la historia del espíritu de Navidad. Sí. Esto tiene que ver con el tema del solsticio de invierno para el norte y el solsticio de verano para el sur. Entonces, pues es el cambio de estación. En este tiempo, pues digamos que las personas en la antigüedad, ¿no? Si ya lo vemos así, decían, pero ¿por qué el sol en el norte se oculta y entonces qué hacemos para que regrese? Entonces ellos no entendían, pues eran esas culturas anteriores que no tenían todos esos avances a nivel de astronomía y esos tipos de temas, y ellos querían que el sol estuviera todo el tiempo. Por eso era que se reunían y hacían una especie de adoración al sol para que se quedara y para que regresara. Entonces se prendían velas, digamos que ahí venía el tema digamos que se hacían como las hogueras a la luz de este fuego para unir a las familias. O sea, básicamente como en el invierno, digámoslo así, pues ese frío, esa sensación, la gente decía, bueno, tenemos que unirnos alrededor de la hoguera para sentirnos contenidos, ¿no? Entonces, digamos que en este tiempo, pues como que ahí la gente, por lo menos en lo que es el norte, ¿no? La gente sentía la necesidad de proveerse, ¿sí? De alimentos. Entonces, en esa época, pues, lo que se hacía era guardar alimentos para pasar ese invierno y poder sobrevivir, pero estando obviamente todos como en solidaridad. Entonces, un poco esa energía es la que se celebra en ese momento, ¿sí? Como decir, tenemos que estar unidos para poder generar ese calor que el sol pues, en este momento no nos está trayendo como esperaríamos. Pero ya viéndolo, digamos que de una manera más, no sé si lo podemos explicar, de una manera astronómica, tiene una connotación también, una explicación muy importante, pero digamos que ahí tú nos podrías datear un poco más. Sí, en esta parte, por ejemplo, cuando hablamos del solsticio de verano, pues primero la palabra solsticio, ¿no? El sol significa obvio, el sol, ¿sí? Y la parte, como estático, solsticio, esa segunda parte, quiere decir que el sol se queda quieto
el 21 de El 21 diciembre, de diciembre. el Sol queda quieto donde está. Y bueno, esto lo saben más los astrónomos, ¿no? Pero de investigación. Pero de ahí en adelante el Sol se queda quieto, pero el Sol no sigue su trayectoria, sino que durante los próximos 3 días él se queda quieto y asciende, creo que un grado, que es lo que están diciendo. Entonces por eso se llama solsticio, o sea, porque el Sol se queda estático. Empezamos por ahí. Aquí no hay nada ni esotérico, ni nada de esa cantidad de cosas. Es un ¿cierto? tema astronómico. Es un tema científico. Científico, algo natural, un proceso natural que ocurre en el mundo, o sea, y siempre va a ser la misma fecha, y pues corresponde a ese cambio de verano e invierno. Y una pregunta, ¿no tiene que ver, o sea, con por ejemplo los años bisiestos, que son el año que tiene un día más? O sea, en esos casos no cambia. No sé, es que alguno no lo vaya a responder porque si alguna no se me persona había que ocurrido lo eso, pero generalmente están, o sea, yo pienso que es hasta lo mismo, ¿no? Si cambia a veces la hora por cuestiones de geografía y todo esto, si la fecha se está dando, tiene que estar metido el día que se está dando según la rotación. Uh-huh. Pero yo pienso que eso es por los calendarios que hemos tenido, calendarios gregorianos, hemos tenido otro tipo de calendarios y todo eso que se puso en esos días, pero digámoslo así que a nivel astronómico, uh-huh. ¿Qué? El proceso pues se mantiene, ¿no? De movimiento de ellos es igual. Es igual. Entonces vendría a ser eso. Entonces, pues de toda esta estructura, pero vamos a averiguarlo. Tenemos, porque la verdad no. Claro, de toda esta estructura tenemos un tema y es que este punto es muy energético, astrológicamente, pues también se vería que pues el Sol se posa allí en la constelación de Virgo, ¿no? Entonces, que es como la que da como el alimento, la que nutre, ¿no? Entonces, pues tiene esa connotación, pero ya independientemente de lo que pronto uno pueda estructurar o direccionar, este día es súper chévere para hacer unas buenas peticiones, ¿sí? Exactamente. Entonces, para eso también, y aquí vamos a mezclar un poquito con todos los cuentos, es que investigando sobre todo esto, hay una cantidad de rituales, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de rituales estamos hablando de procesos, no estamos hablando de cosas mágicas, ¿sí? No. Porque todo tenemos un ritual. Nosotros en la mañana cuando nos levantamos tenemos un ritual. Sabemos por qué lado de la cama nos levantamos, si nos bañamos primero la boca o si primero vamos al baño, si después vamos a la ducha, o sea, lo hacemos ritualmente. Entonces, uh-huh. Se ha convertido como en un proceso y ese proceso también como que lo han ligado con esa parte religiosa, como estamos en Navidad y todo eso. Viene el cuento del espíritu de la Navidad, que el cuento es hasta agraciado porque dicen que cuando bajó el ángel Gabriel a hacer la anunciación a María, él no bajó solo, él bajó con el espíritu de la Navidad. Y entonces es ahí que hasta le dieron nombre, que en algún lado lo leímos Navititas o Naviditas o alguna cosa así. Pero yo pienso que eso es un nombre que ya no va por acá. Pero que él no bajó solo, sino que baja con el espíritu de Navidad. Y en este momento el espíritu de la Navidad también es ese ángel que se convierte, o sea, que todo el mundo va haciendo la liga, ¿no? Que se convierte en la estrella, que es el que va a guiar a los Reyes Magos para que llegue el niño. Pero este es el cuento, ¿cierto? Sí, metáfora. Astronómicamente hay una teoría que nos puede dar con eso, pero bueno, eso ya es para cosas, o sea, ya son pasos grandes, mayores, pero estamos ligados más o menos en la época con el cuento y la cosa, pero como para darle un poquito más de matiz, ¿no? Sí, exacto, o sea, es como cada quien cómo interpreta este tipo de estructuras, pero lo cierto es que es un movimiento energético a nivel de la estructura del universo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Que es la parte interesante. Entonces, hay un pequeño, digamos que puede ser como una especie de proceso ritual o de peticiones en este día, que es muy especial. Ya sabemos recordemos que en diciembre, por lo menos en Colombia, hacemos lo de las novenas de aguinaldos, entonces nos reunimos en familia, con amigos, digamos que a orar o a rezar por el nacimiento de Jesús y bueno, todo este proceso. Entonces para los cristianos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, en ese caso, yo diría que el día más especial que hay es el 21 de diciembre para hacer esas peticiones, por lo que ya hablamos anteriormente a nivel energético y astronómico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
aquí podemos hacer peticiones, ya sea para agradecer, que sería como, es decir, el agradecimiento que sería como en el sur que ocurre el solsticio de verano, que es agradezco que llega el sol, o para pedir, ¿sí? Y concretar, que sería en el solsticio de invierno. Entonces, pues en este caso, uno, como estamos en el Ecuador, nosotros en Colombia, podemos pedir, agradecer y pedir al mismo tiempo, ¿sí? Sí, lo importante, recordemos esto, lo importante en las peticiones es pedir, pero pedirlo con una intención y no directamente que nosotros nos veamos beneficiados. Es paradójico, ¿no? Que no nos veamos beneficiados, recordemos, sino que también pidamos en pro y en favor de todo lo que está a nuestro alrededor y de las personas que están, y de paso, de ñapa, nosotros salimos premiados, ¿no? Más Sí. o menos para que lo podamos entender así. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesita para hacer este ritual? Recordemos que es un día energético y toda la cosa, pero ¿qué vamos a necesitar para hacer este ritual? Bueno, que entonces... no es, perdona, pero que no es la cosa así como de unga unga y No. el humo Nada y raro. la olla y alguna cosa. No, sencillamente este día, 21 de diciembre a las 7 de la noche, pues digamos que esa estructura astronómica se da entre las 7 y las 11 de la noche más o menos. Nos reunimos en familia, de pronto después de hacer, como digo, la novena de aguinaldos en familia, o reunirnos con amigos. Pues digamos que si estamos con varias personas es más poderoso, ¿no? Porque todos estamos en la misma actitud. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, comenzamos. Primero, tener en una mesa las representaciones del alimento para la parte de la abundancia. Entonces puede ser alimentos que representen lo que es el invierno, como semillas, frutos secos, pan, todo esto. Bueno, aclaremos ¿Sí? una cosa también. Yo te voy interrumpiendo, pero después igual vamos haciendo concreciones Sí. y vamos a colocar una listica Sí. ahí en la pantalla. ¿Sí o no, señor caballero? Sí. Entonces, recordemos que las mesas con abundancia siempre en todas las celebraciones de muchas religiones y de muchas... Es la abundancia. Sí, es la abundancia, ¿sí? Y nosotros alimentos de invierno, alimentos de verano, pues para nosotros es lluvia y no, pero sí existen en todo el mundo los alimentos de invierno y los alimentos de verano, ¿no? Porque igual todos se relacionan con el invierno, pero Exacto. para estar claros en esto. Exacto, entonces ahí digamos que pues lo que uno aconseja es tener como frutas, frutos secos también, pan, vino, todo eso, pero en abundancia, ¿sí? Cuando todo esto es muy energético, entonces cuando entreguemos ese alimento, por ejemplo, si nos reunimos en una casa, que cada persona lleve algo, ¿sí? Sí. Como para hacer un compartir luego y que uno lo entregue como con alegría, ¿no? También puedes como poner como lentejas y trigo, todo eso que representa la abundancia Sí, lo que en se la mesa. acostumbra de pronto, se acostumbra Sí. en las casas latinas sobre todo tener todo eso que la espiguita de trigo. Sí. Hoy, por ejemplo, vi un meme bonito donde habían dos espigas, una de trigo llena y una de trigo vacía. La de trigo llena, o sea, la que tenía trigo, se doblaba y decía que la naturaleza se dobla Sí. ante la potencialidad de Dios, digámoslo así, para demostrar su humildad y podernos brindar el alimento. Mientras que la espiga de frío, vacía, estaba hacia arriba y entonces Se muestra. Sí, se mostraba, pero era como Arrogante, esa es la palabra. Vamos a ponerlo ¿sí? aquí. Sí, ahora Ahora. ponemos pero para que nos demos cuenta aquí de eso. Entonces está el trigo, están las lentejas, las uvas, o sea, toda esta cantidad de cosas que nos producen dan la intencionalidad de abundancia. Y recordemos una cosa, la intencionalidad. Exacto. Aunque nosotros no creamos, existen unas energías que nosotros no las vemos, pero sabemos que existen, porque igual se han tomado fotografías, fotografía Kirlian que fotografía el campo electromagnético del ser humano. Okay. Cuando se tienen las intencionalidades, digamos así, como que se dirige la energía, o sea, cuando hay una buena o mala intencionalidad, cualquiera de las dos, las energías se dirigen. Entonces, cuando yo hago las cosas con una muy buena intención, y si yo coloco sobre la mesa y hago todo eso con intención, entonces las cosas pueden suceder mejor. Igual cuando se ora con intención, las cosas suceden mejor. Por eso, o sea, no hay nada que no concuerde. Exactamente, entonces hay que hacerlos como quiero, no bajo el tema de la ambición o como voy a pedir, entonces por eso tengo que llevar cosas, porque hay gente que es como entre más llevo mejor, no, es lo que usted de su corazón le salga y, lo que se pueda, y que no, sí, no hay problema, o sea, es la buena intención. Luego en esa misma mesa, en ese lugar, pueden poner o una vela, prender velas, cada persona una velita,
o una corona de Adviento, que es la coronita normal navideña, que tiene 4 velas. Digamos que estas velas representan como cada domingo previo al nacimiento de Jesús, o los domingos previos pues al solsticio como tal. Entonces, como ven, ahí está la connotación de la misma direccionamiento en diferentes como corrientes de creencias, ¿no? Luego, si ustedes pues de pronto tienen otra creencia o tendencia religiosa, pueden poner la menorá. La menorá, sí. Es muy bonito porque la menorá tiene los 7 rayos internos o los colores de los chakras, digámoslo así. La menorá es el candelabro. Sí, también va a haber foto. Sí. Vamos a poner foto de la menorá. Sí. Es chévere. El candelabro judío. Aquí, vaya. Sí. Es chévere que pongan cada vela del color de los chakras. Entonces sería rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul oscuro, y al final puede ser una vela blanca o una vela de tono morado, ¿sí? Si las pueden conseguir, si no, no importa, ponen... Si no es la corona de Adviento, es pueden poner las dos, no hay problema. Mira, pero ¿y si tengo una? Pues pones una sola, no importa. Pero mira lo bonito de todo esto. De todas maneras, en todas está una cosa que significa la luz, ¿cierto? Sí. La menorá, lo que pasa es que, como se basa en creencias judeocristianas, sí, y todo esto, pues también tiene su significado, porque cada brazo significa una de las familias, digamos así, en Israel, y cada brazo tiene su significado, y la parte central pues es la gran luz, el Dios. Entonces sí es importante, y concretemos, es que en todos hay luz. Entonces lo importante es la luz, ¿cierto? Igual, vuelvo y le digo, y si no lo hay, imagínense todo lo que hay en la imaginación. La idea es eso, como iluminarse. Recordemos lo que hablaba al principio, que la gente decía, ay, ¿dónde está el sol? Porque el sol era como el Dios, digámoslo así. Decían, pero ¿por qué se oculta tanto tiempo? ¿Y ahora qué pasa? No entendían. Entonces es generar ese calor, esa contención, esa unión. Por eso es chévere hacer el ritual con personas alrededor. Si no se puede hacer solo, no hay problema. Okay, ¿sí? Y recordemos que el solsticio es el día más largo y la noche más corta, ¿sí? Para nosotros. Exacto. Para los otros, o sea, es diferente. Y para nosotros que estamos de este lado del Ecuador, ¿no? Sí. Más hacia el sur. Sí, para los que es el invierno, porque recordemos que es al contrario, mientras aquí es invierno, en el sur es verano. Entonces es el día más largo y la noche más corta. Perfecto. Y viceversa. Entonces, ahora, después de tener esos elementos, viene la parte más importante, que es hacer la meditación en la luz. Ustedes pueden hacer una meditación que ustedes se encuentren en algún lado, o una persona de pronto que les hable unas palabras muy importantes para su alma, pero todo eso tiene que hacerlo, digamos, como tratando de organizar su energía interna. O sea, no lo hagan en un momento que estén desesperados o que de pronto estén desconcentrados, sino que tratar de controlar el pensamiento. Entonces, pues también ahí podemos, hay una meditación que tengo yo. Sí, que les vamos a pasar. Les vamos a dejar en el link. Exacto. Que la pueden escuchar mientras están ahí reunidos ya con todas las velas prendidas y toda esta organización que ya les expliqué. Y perdona que me monte otra vez en las palabras. La meditación no es nada más que interiorizarnos, ¿cierto? Exacto. No es nada más que estar tranquilos, relajados y tener el encuentro con nosotros mismos en este reino interior. Y aquí pues igual, nosotros le ponemos musiquita para que la cosa esté suave, la música nos va a ayudar. Bueno, hay cosas especiales que se hablan sobre la relajación. Voy a hacer el comercial, César Talks. Miren lo que yo tengo un episodio completo de qué pasa, o sea, cuando se relaja, cómo se relaja, después de que se relaja. Pero es muy sencillo, pero también para meterlo dentro de esta parte de las creencias es como cuando nosotros vamos a entrar en oración. Exacto. Es ponernos tranquilos, sentidos, con la mejor intencionalidad, cerramos nuestros ojitos, ¿sí? Y empezamos a hacer eso. Exacto. Que se llama meditar, o sea, entrar a nuestro mundo interior para conectarnos allá con eso. Es una conexión, entonces ustedes pueden rezar de pronto, de acuerdo a su creencia, al Padre Nuestro, si quieren, entre todos, o pueden hacer una meditación guiada que les aporte tranquilidad, ¿no? Nada disruptivo o nada que ustedes digan, es que tengo que hacer esto porque quiero pedir cosas, porque a veces esa ansiedad pues rompe toda la tranquilidad que debe haber o la armonía que se debe encontrar
cuando estamos haciendo este tipo de dinámicas. Luego, después Pero de ya hacer va, esto... un momento. Antes de, vamos a hacer un repaso de lo que llevamos. Bueno. Lo primero es... Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alistar las cosas de los alimentos en la mesa, la abundancia. Luego el tema de la luz. Luego vamos a hacer o la corona de Adviento o la menorá o la luz, simplemente prender unas velas. La parte de la luz. Y viene lo siguiente. Y luego la meditación, que es muy importante. Una meditación por ahí, no, pues máximo, no sé, 15 minutos, 10 minutos, no importa. Que no se va a quedar dormido. Que no van a quedar ahí como, ay, ¿ahora qué sigue? No, sino simplemente eso se va dando. Yo siento que eso se va dando porque uno como que le pone tan buena intención que como que todos los pasos se van dando sin esperar una estructura muy, muy rígida, ¿no? Ya después de esto viene una de las partes más importantes de ese ritual. Yo diría que es como la preparación que tenemos es para precisamente hacer este tema y es hacer la carta con la petición al espíritu de la Navidad, ¿sí? Entonces se pide entonces hay que tener ahí 2 hojitas, ¿sí? Yo sé que de pronto tener hoy en día ese papel carbón, ¿te acuerdas que uno podía escribir ahí la misma petición? No sé hasta qué punto lo puedan conseguir, pero hay que escribir. Pero a veces es hasta rico las 2 hojitas y te voy a decir por qué. Porque es que cuando tú escribes la primera vez, escribes la primera lista y la segunda repites la misma lista. Pero es que cuando tú escribes la primera vez estás recordando y cuando lo escribes la segunda vez lo estás reforzando, ¿sí? Exacto. Entonces con el papel carbón ahora no, en el computador no, porque no, es el poder que tenemos. Ni tampoco escriban en el computador e impriman, hagámoslo a mano. Eso era lo que yo iba a hacer. No. Ahora con tanta tecnología todo el mundo va a querer escribir en el celular y entonces no le pongo cuidado. Porque eso después se va a tener que hacer eso, entonces tienen que hacer lo que viene a continuación. Exacto. Entonces, yo estuve también investigando y dicen que es necesario que se escriban esas peticiones con lápiz de grafito. Sí. Si quieres con lápiz, sí, porque igual. se conecta con la tierra, con la madera. Sí, pero pues. tú sabes, sí, es interesante. Y es que aquí venimos, yo voy con las cosas complejas, ¿no? Uh-huh. Yo también leí que ese día en la mesa tenía que haber mandarinas. Uh-huh. Que porque el color naranja es el color del amor, es el color de... O sea, ya cada cual le mete su complicación, ¿cierto? Sí. Y cada disciplina. Pero vamos a lo mismo, a la parte de la intencionalidad. Oye, si yo no tengo grafito, pues voy a escribir con un esfero, o sea, voy a escribir con lo que sea, pero no nos complicamos. Porque a veces, ustedes no lo creen, pero a veces... ¿cómo se llama eso? Nos psicoseamos de tal manera que si no tengo entonces no me va a salir. Exacto. No, pero es una recomendación, ¿no? Sí, claro. Sí puede ser, sí, o sea, no, digamos que eso no sea parte de limitar un poquito el proceso, pues no hay problema. Lo importante es escribirlo 2 veces. Esta carta se le hace al espíritu de la Navidad. Y la idea es hacerlo a través del espíritu del amor, la compasión, la solidaridad, es decir, como que ese deseo o deseos que uno pueda escribir allí realmente le nazcan a uno para armonizar el mundo, ¿sí? Okay. Esta carta debe ser realista, ¿sí? En presente, tiene que ser en agradecimiento. ¿Qué ocurre acá? Yo, digamos que a la hora de redactar me parece importantísimo porque hay muchas personas que se equivocan cuando escriben la carta, porque primero lo hacen con intención de ambición, ¿no? Entonces empiezan y cuando uno ve, tienen como 100 deseos. Entonces uno dice, wow, o sea, energéticamente, pues uno consigue con lo que más uno lo cree o vibra más o ha trabajado más en eso. Entonces, aquí ya haciendo el tema astrológico, para el 2020, ya digamos que del 2 de diciembre ya estamos sintiendo esta energía en la que toca, es decir, todos esos grandes sueños, ambiciones muy amplias, esa proyección así toda, digamos que de muy, ¿cómo se dice? Como sin límites. Ya la vida nos dice, bueno, si todo este año usted estuvo haciendo algo, trabajando en un proyecto, en algo que usted quería, en una relación, cualquier cosa de esas, ya ahora usted debe tener la claridad de qué realmente es lo que le funciona, ¿sí? Porque es que estuvimos en un año donde pues mucha gente se sintió como que las ilusiones se rompieron, no sé, como que el espejismo y ahora qué hago, pero ya eso nos dio lugar para estructurar lo que realmente nosotros queremos en la realidad en la que estamos. Entonces, si yo tengo, no sé, por ejemplo, un lote de 1000 metros, pues no puedo construir una casa de 10.000 metros, ¿sí? Pero puedo construir una casa. Entonces, esto es muy importante. Desde lo que hay, yo diría desde lo que hay, o sea, desde lo que hay a lo que yo puedo tener. Igual, se pide que, nosotros decimos que cuando vayamos a pedir, pues pidamos en abundancia. Sí. Y bueno, hay una frase por ahí en la Biblia que dice que cuando vayas a pedir algo, imaginad que ya lo
tienes que ya está. y lo tendrás. Exacto. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, pero también desde lo que hay y desde lo que sea, pues lógico, pues igual también hasta los imposibles se dan. Sí, claro. Pero de todas maneras sí es, o sea, ser concretos, ¿no? Exacto. Y saber preciso, con precisión, porque yo les voy a decir una cosa, y lo dijimos en el podcast pasado. Cuando nosotros a veces pedimos con precisión las cosas negativas, ¿sí? Ah, sí. Fíjate que ahora me va a decir y me va a decir esto y esto no, y ahora me va a tocar esto, y luego le ponemos intención, le ponemos fe, le ponemos no sé qué, y sucede y nosotros decimos, sí te das cuenta que yo tenía razón, pero cuando las cosas son positivas, ¿será que me va a pasar? ¿Será que entonces sí? ¿Será que sí, entonces porque no? ahí es donde viene la duda, porque Claro. no nos los creemos. No lo creemos. No. Entonces aquí por eso se llama intencionalidad, ¿no? Vamos Exacto. a hacerlo con devoción para que lo entendamos un poquito mejor y podamos hacerlo desde el corazón, o sea, y además desde lo que verdaderamente, no Pues decir necesitar, porque es No, que no, necesitar es pedir desde la carencia, sino lo que realmente vamos a disfrutar, que es pedir desde la abundancia. Exactamente. Entonces, por eso decía yo, en la meditación que hacemos previa, es importante uno decir, tener claridad, que uno le den como claridad realmente en qué debo enfocarme, cuál es la prioridad y qué he venido construyendo para que eso se materialice. El año que viene es muy fácil materializar siempre y cuando hayamos hecho un trabajo previo de proyección, de objetivos claros, de indicadores, todo eso. Entonces, no son cosas como loquísimas, ¿sí? El año que viene pues está muy de estructurarnos a través de la realidad, digámoslo así, pero la realidad no significa que sea limitada. O sea, lo que pasa es que, como digo yo, si usted es una persona que quiera ser delgado y se la pasa comiendo un montón, pues es muy difícil que se adelgace, ¿sí? Entonces, este año que viene precisamente, el año anterior fue diferente, bueno, pero este año que viene es muy de recibir lo que es el resultado real de lo que uno ha venido trabajando, Okay. ¿sí? Entonces, por eso es que es tan chévere, porque digamos que esta carta va a ser muy, muy buena, porque uno va a decir, oiga, ya, voy a pedirla, no va a seguir soñando más, sino que, a ver, ¿en qué he trabajado? Y lo pone a uno a reflexionar sobre lo que uno es la verdadera, lo que uno realmente quiere, ¿sí? Y lo que uno realmente, es decir, a veces la gente no se la cree. Recordemos que cuando nosotros pedimos cosas, es como que uno puede tener muchas cosas en la mente, pero es con lo que uno realmente siente, con lo que uno materializa. O sea, entonces, si yo digo, no, yo quiero $1.000.000, pero yo no me la creo, empiezo, no, pues es que yo no he trabajado para eso, yo no he hecho eso. Entonces no ocurre, ¿sí? Sí. Es Y no va a eso. llegar el mágico, el pensamiento No. es igual. Lo mágico sería que se comprara la lotería y se la ganara, pero si no la compra, No la compra. sí, entonces es la misma cosa. Aquí está clarito, cuando tú haces una cosa, ¿sí? Le inviertes tiempo, le inviertes intención, estructuras. le inviertes todo esto, estás sembrando y es sencillo, vas a cosechar. Entonces, Exactamente. para todo lo que nosotros queramos, cuando vayamos a pedirlo, sembremos, o sea, invirtámosle, o sea, metámosle un poquito de mente, como le dicen a esto, y vamos a cosechar, vamos a materializar, como lo estás diciendo. Claro, porque en ese solsticio de invierno, si uno lo pide hacia el lado invierno, que nosotros podemos tener las dos opciones, por eso digo, agradecer primero y luego sí pedir. Aquí es donde uno recoge lo que uno sembró. O sea, entonces por eso es que uno dice, bueno, ¿y qué sembré? Entonces, en esta petición en especial es importante saber uno qué sembró. Y acá le llega a uno como la iluminación a la mente y uno dice, oiga, yo estuve trabajando en comprar una casa y quiero esta casa, fui a verla. Entonces, cuando nosotros sentimos realmente lo que nosotros hemos trabajado, es más fácil materializar. ¿Qué pasa? Como este año nos tocó reestructurar tantos proyectos, yo creo que mucha gente que, no sé, de pronto es más notorio unas personas que dijeron, bueno, quiero hacer este negocio, entonces me tocó cambiarlo, ponerle esto, con esas personas, con esas otras. Ya en este momento, después de tantos ajustes, ¿sí? Ya uno dice, no, me toca, voy a trabajar con esto. No de una manera, digamos que no sé, como reduciendo el sueño, sino porque uno ya ha probado qué es lo que funciona y qué cosas definitivamente uno se olvida de eso. ¿Y cómo puedo volverme práctico? Entonces, la practicidad es muy importante a la hora de ustedes pedir cosas y el sentido de uno, cuando uno ya ha trabajado en algo,
y no quiero ver un resultado, es más fácil como creerlo y sentirlo real. Cuando es algo en soñación, pues es muy difícil, qué ¿no? chévere lo que estás diciendo, porque recordémoslo a través de las peticiones, nosotros tenemos que pedir con precisión, ¿cierto? Y tenemos que no solamente pedirlo, sino sentirlo. Por ejemplo, si yo quiero, les traigo un ejemplo, el ejemplo que había puesto del carro. Si yo tengo el carro, me estoy imaginando la marca del carro, el color del carro, ¿sí? Los detalles que tenga el carro. Es más, me imagino, no me imagino, visualizo que estoy manejando el carro y estoy disfrutando mi carro o sea, ahí, porque cuando estoy haciendo eso, lo estoy haciendo mío, ¿sí? Y para la mente en el mundo cuántico no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino entonces lo que estoy haciendo es llevando una posición a la otra. Entonces, eso es importante cuando somos precisos al pedir precisos. Exactamente. Entonces, sí, como les decía, hay gente que pide 1000 cosas y uno dice, pues la petición va para acá, para allá, pero sobre todo en este año que viene sí es muy importante tener muy claro lo que uno quiere para concretarlo, sí, para no decir, ay, ve, y llenarse de pesimismo, no, o sea, es qué he trabajado, qué he hecho, qué he depurado también y qué me sirve. Entonces es como lo que ya filtré tanto que me quedó lo que me sirve realmente y en lo que me voy a enfocar. Entonces aquí también, bueno, entonces ya después de saber esto, empezamos a anotar en la carta. La carta tiene que ir con fecha, con la hora de la que uno lo está escribiendo y ponemos, por ejemplo, en mi caso sería como yo, Natalia, aplicaré todo mi poder para conseguir la siguiente petición, el siguiente deseo. Y lo escribo con toda la intención y al final escribo en agradecimiento y correspondencia a mi aprendizaje y en armonía con el universo. Y ya, escriben las dos cartas iguales. Luego, cuando ya escribimos esta petición con toda el alma, entonces tomamos, podemos hacer, digamos, una hoguera. Si estamos en un grupito de amigos o de familia, hacemos una hoguera. Y allí ponemos, bueno, si no es posible hacer la hoguera, pues no sé, como en una tacita, la casa, para incendiar la casa. Si están afuera. ¿En una chimenea? O en la chimenea, sí. Y toman... Bueno, eso es que aplica nada más en Bogotá, porque... Sí, yo digo que... Una ollita, le prende fueguito y ahí sí viene y queda ahí la cartica, la queman y todo. Y las cenizas que queden de ese papelito las pueden sembrar en una materita. Ah, ok. Sí. La pones en la tierra, como para darle ese significado. Es un significado, sí. ¿No? Si tienen al lado un río, pues lo pueden lanzar al río las cenizas. Sí. Pero esto es pues algo opcional en la medida en la que a ustedes les quede más práctico. Bueno, igual yo pensaría lo mismo, o sea, si yo pongo esto en la tierra, se siembra y crece. Si lo pongo en el río, el agua se la lleva. Si lo pongo en el aire, se la lleva el viento. Entonces, pongámoslo en la tierra. Sí, pongámoslo en la tierra, exactamente. Saben que me gusta mucho porque, esa idea, sí. Claro, el año que viene va a ser bien de estructuración. En la tierra, o sea, la tierra negra, abierta, pero no en un material. O en una materita también, sí, o sea, tratemos de hacer, como decimos, de la manera más práctica, pero lo importante es la intención. Entonces tú dices, estas cenizas para concretar este deseo, y ya saben que eso es como si estuviera creciendo ahí, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver muchísimo con hacerlo muy a conciencia, ¿sí? Y yo pienso también algo, yo pienso que estos ejercicios o estos rituales hay que hacerlo de verdad creyendo, ¿ok? Sí. Y estando seguro de que te va a funcionar, o sea, porque yo soy también de los que piensa que la mente es un factor que juega siempre a favor de nosotros, como tú lo decías al principio. Sí. ¿Entiendes? Si lo vamos por el lado negativo, por el lado escéptico o por el lado positivo, pues uno de los tres, claro. ¿Entiendes? Va a funcionar. Entonces yo pienso que hay que hacerlo realmente con fe, ¿entiendes? O sea, y decir, esto va a funcionar y creértelo, y ya después que culmine el ritual, a mi criterio, ya es una cuestión como que de soltarlo. Ya, digamos, o sea, que... No estar ahí encima de eso. No, exacto. Nosotros, acuérdate que por eso son 2 hojas. Una hoja, uno la quema y todo, y la otra... El ritual, la que se quema. Se quema. Y la otra hoja donde ya escribimos también la misma petición, la guardamos en un lugar donde sabemos que está todo seguro para el siguiente año ya uno leerla y decir, oh, yo pedí esto. Mira, esto fue. Yo como les digo. Sí, está súper. Yo que les aconsejo que pidamos en este año, no siempre ha sido así, pero este año es un año en el que vienen a decirnos, bueno, trabaje con lo que hay, digámoslo así. O agradezca lo que tiene, ese es el resultado de su trabajo, y en fin, como muy del deber ser, ¿no? O
sea, si tú estás, no sé, por ejemplo, una persona que necesita para ganar más dinero, un ascenso en un trabajo, necesita hacer una maestría y no la ha hecho, pues no le van a dar el ascenso tan fácilmente. Sí, ya sabe qué tendría que hacer para que le dieran ese ascenso. O sea, tenemos claridad de lo que se necesita para poder conseguir algo, pero vamos a concretar muchas cosas, a pesar de pronto las vicisitudes, pero por eso es que tenemos que estar tan claros en lo que queremos, ¿sí? Bueno, entonces, clarísimos. concretemos. Meditación. La meditación. Mesa abundante, ¿sí? La menorá, Sí. o corona de advento, las velas, Sí. y las carticas. Las dos cartas. Dos cartas. Una de o sea, las... con copia. Con- Así como dice, eso es para con decir, mire, copia. yo le pedí a Original. usted esto. Copia de carbón. Original y copia. Luego uno hace el reclamo, Si fuera ¿eh? niño, mire, yo le pedí a usted esto, usted me lo trajo. Sí, exactamente. Pero es a nosotros mismos que nos estamos haciendo la petición. Todo esto tiene que llevar con fe. Entonces, no nos queda más sino decir, no nos crean, háganlo. Háganlo. Sí, y sencillamente es nosotros espectacular. Nosotros lo vamos a hacer, Nosotros ¿no? lo vamos a hacer. Claro. Y vamos a meterla, aquí tenemos tierrita donde vamos a meterla. Sí. Y es que lo lindo de todo esto, ya para cerrar, lo lindo de todo esto es que en el proceso mental, cuando tú coges y siembras una semilla, va a crecer un árbol. Entonces ahí está el resultado. Yo voy a sembrar esto en simbolismo, va a crecer la petición. Claro, y bueno, lo chévere es que ya después de que hacen toda la petición, guardan su hojita, ya han quemado la otra, disfrutan de todas esas viandas que llevaron ahí, entonces lleven pues, cosas ricas. La comilona. Ahí La viene comilona deliciosísima, entonces hay que compartir, muy bonito. A veces hay personas que de pronto, no sé, cantan algo en grupo, o sea, como muy en representación de muchas cosas bonitas. Y yo, digamos que yo les recomiendo que previo de pronto a hacer todo el ritual, digamos no sé, el 18 de diciembre o esas fechas, traten de hacer una armonización, por ejemplo, de limpiar, chakras ¿no? o Y de limpiar. Tú sabes que limpiar ahí la también casa. Limpiar la casa, o sea, Sí. por todos los rincones. ¿Con qué Pues, recomiendas limpiarla? Con agua y con jabón. Pero hay una cantidad de artículos y el incienso Con salvia, también que se mete y puede, todo eso. exacto, o sea, como tratar de hacer Con algo. sal. Salvia. Ok. Se puede también, o Bueno, con y inciensos. sal también, pero sal marina. O sea, hay Sal unas marina. cosas que echa uno sal marina y barra y todo eso. Una Sí, cantidad de bañarse creencias. antes con sal marina Sí. también, sino que eso ya depende de la fe de la sí, persona. eso ya depende de cada Pero no hay que complicar esto es algo bonito que van haciendo, como les digo, que uno como se le va Eso es ocurriendo como hacer todo. todo. Yo pienso que uno para Navidad, uno arregla la casa para que todo esté contento y que no lo... Es más, en la costa se acostumbra a pintar las casas para esta época para que el año nuevo lo coja uno con casas pintadas y todo Sí. eso. Claro. Pues arreglemos también, no solamente arreglemos la casa, ¿no? Arreglemos aquí el corazón y la cabeza y Exactamente. limpiemos todo lo tóxico y todo eso y vamos a hacer el ritual del 21 de diciembre. Esperamos que Chévere. ustedes los hagan y que verdaderamente Que nos cuenten cómo sea les un fue. éxito y nos cuenten. Nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Ay, sí, tan Entonces, lindo nosotros. feliz 21 de diciembre, feliz Navidad. Feliz y Navidad. feliz año. Nos vemos el próximo Hasta video. luego. Chao. Muchas gracias. Así era a mí cuando yo era youtuber. Así saludaba yo. Álvaro Boys. Esas épocas de cuando eras más jovencito. Y ahora ya estoy un señor. Listo, comenzamos. No, ¿qué es eso? Yo no soy ningún señor, yo soy un señorito. Bueno. ¿Comenzamos?